Touring y Automóvil Club de Colombia. Experiencia y confianza. PBX 524-2487. 660-2920. Muy buenas noches, bienvenidos a Cartas sobre la Mesa. Hoy vamos a conversar con Heriberto Sanabria Astudillo. Estuvo recientemente aquí en nuestro canal con Carolina y con Judy en AM, ante Meridiano, y trataron temas desde luego muy importantes que de pronto podemos tratar hoy, pero mi interés hoy es buscar otras facetas de Heriberto Sanabria, que lleva muchos años en la política. Este es su tercer periodo en la Cámara de Representantes, Heriberto. ¿Quién lo creyera, don Sabi? Sí, es cierto. Desde muy joven, muy jovencito, yo estrené mi cédula de ciudadanía en el ejercicio de la política. Es que eso me lleva a decirle a los televidentes, es que usted tiene 47 años. Cuando me dijo 47 años, yo sinceramente pensé, no, debe ser más, este hombre se está quitando los años. Y la verdad es que a usted le pasa algo parecido a lo mío. Desde muy muchacho me ponían más edad de la que realmente tengo. Ahora no soy un muchacho, ya soy un hombre de la tercera edad. Pero, ¿por qué pasaba eso? A los 17 años yo empecé en el periodismo. 17 y medio años más concretamente. Estoy llegando a la cincuentañez periodística, es decir, casi 50 años ya de periodismo. Pero desde muy joven, fui a los 22 años director del noticiero Todelar, aquí en La Voz de Cali, noticiero Todelar del Valle, una institución en esa época, que lamento que hoy ya no tenga noticias, pero bueno, ese es otro tema. Pero entonces me decían, no, pero usted debe ser un hombre de mayor edad, y ni qué decir cuando empecé a sumar años. Pero es que usted se inició a los 18 como concejal. Sí, señor. Yo quiero hacerle un homenaje. Estamos en Mora, los vallecaucanos, en hacerle un homenaje a don Sabi, porque es cierto, nosotros crecimos escuchándolo. Además, una voz muy única, exclusiva y muy autorizada y con mucho conocimiento de la noticia y de la vida diaria del país y especialmente de la región. Gracias. Yo comencé como concejal de Florida a los 18 años, al lado de la falda de mi mamá, porque la que hacía la política era mi mamá. Mi mamá era una líder de la plaza de mercado de Florida, ella vendía en la plaza de mercado y era una líder del barrio donde vivíamos, era la presidenta de la Junta Comunal. ¿Qué vendía en la plaza de mercado? Mi mamá vendía en la plaza de mercado carne, lo que se dice popularmente menudo. Mi mamá vendía menudo y entonces ella era una líder. Las menudencias. Las menudencias, ella vendía ahí. Y en aquella época... ¿Y era la que sostenía el hogar o...? No, con mi papá. Mi papá era mecánico del ingenio Valsilla, hasta que cerraron el ingenio Valsilla, y después él terminó siendo el vigilante de las calles del municipio. Eso hacía mi papá. En una bicicleta, lo que se llamaba los guachimanes de cuadra, o los serenos. Entonces mi papá hacía esa labor. Es la derivación coloquial y castellanizada o españolizada, y de los colombianismos además, del washman, que es la palabra correcta en inglés, y aquí se convirtió en guachimán. Guachimán, sí, sí. Su papá era guachimán en Florida. En Florida, y mi mamá trabajaba en la plaza de mercado, y entonces... En aquella época los dirigentes políticos podían ser al mismo tiempo senadores, representantes, diputados, concejales. Entonces el doctor Lloreda, Rodrigo Lloreda, escogía a mi mamá siempre en Florida para ser la suplente de él al Consejo de Florida. Él nunca iba, la que ejercía era mi mamá. Mi mamá, una mujer muy conservadora. Hablemos de la identidad de su mamá, de su papá, nombres de su familia. Mi mamá, Oneida Astudillo, una mujer humilde, trabajadora. Hoy en día la tengo postrada en una cama prácticamente vegetal. Desde hace 5 años un derrame cerebral la dejó inmóvil. Mi papá falleció hace 12 años. Mi mamá conservadora, mi papá muy liberal.
mi papá muy liberal, pero mi papá no hacía política. Entonces por mi casa pasaban los políticos, entonces yo me crié viendo pasar a Rodrigo Lloreda, a Carlos Holguín, a Humberto González. Quiere decir que su mamá ganó la batalla Él ganó el pulso político. El pulso político, sí, porque en las todos, ideas, en las ideas, sí. En la casa. Y entonces a los 18 años me eligen concejal de Florida, después yo soy abogado de la Universidad de Santiago de Cali, terminé mi carrera en el 93, en el 94 me eligen alcalde de Florida en un momento muy difícil para el municipio. Acababa de vivir una tragedia que fue de connotación nacional, como fue la avalancha del río Fraile, entonces me encontré... En una Semana Santa, sí, recuerdo señor. Esa fue una de las transmisiones que ustedes hicieron, lo recuerdo muy hicimos. bien, lo recuerdo perfectamente. Dramático. Todos ustedes, los medios, se desplazaron a transmitir en Claro. directo y en vivo desde Florida, y qué gran ayuda la que hicieron, porque en ese tiempo Además, no porque había... hacíamos una radio no solamente con la connotación de la responsabilidad de informar oportunamente a los radioescuchas, sino servir a la comunidad, y hacíamos campañas sociales. Eso era lo que le iba a decir. En esa época no había WhatsApp, ni había Face, ni las redes sociales tenían esta influencia hoy en día, donde en directo... A punta de radio uno movilizaba a punta de solidaridad. Sí, y la solidaridad de ustedes fue enorme. Recuerdo que nos llegaron todas las máquinas de las empresas municipales de Cali a remover el barro, los escombros, los tanques de agua para abastecer a Florida. Sin ustedes, la recuperación de Florida no hubiera Esa sido... fue la transmisión, una semana, en plena Semana Santa, de un Vía Crucis en vivo, claro. una realidad de esa tragedia que Así vivió era. Florida. Entonces, en esa época me eligieron alcalde, la gente, algunas personas decían, pero ¿cómo van a elegir a ese muchachito de 24 años para semejante problema, hijo de la señora que vende en la plaza de mercado, del señor que vigila las calles del municipio? ¿Cómo lo van a elegir? Y además de eso, godo, Y yo en creo un municipio liberal. Yo creo que no solo decían a ese muchachito, porque como ahora se puso de moda que ya ciertas palabras, hasta los madrazos salen Así es. en los medios de comunicación, pues aquí no vamos a hablar de madrazos, pero no decían ese muchachito, sino ese culicagao. Así es. Ese culicagao que Y tenía el estigma pues, de ser conservador en un municipio de mayorías liberales y de ser hijo de una familia muy humilde, porque esos cargos estaban reservados pues, para la gente mayor y de ciertas familias. Recuperamos a Florida, ocupé el tercer lugar como el tercer mejor alcalde del país en aquella época, en un concurso que hacía el periódico El Tiempo, y logramos recuperar a Florida. Terminemos la alcaldía, era de 3 años, una alcaldía de 3 años con unos presupuestos muy limitados, pero se hizo una gran gestión. El doctor Rodrigo Lloreda, después de mi paso por la alcaldía, me vinculó al gobierno de Gustavo Álvarez Gardiazabal como gerente del Instituto para el Desarrollo Empresarial del Valle del Cauca. Ahí estuve muy poco tiempo. Nos vinculamos a la campaña de Andrés Pastrana, presidente. El doctor Lloreda sale elegido, nombrado ministro de Defensa, me lleva a Bogotá al Ministerio de Defensa, me nombra secretario general de la Superintendencia de Vigilancia y Seguridad Privada. El doctor Lloreda se retira del ministerio, a los pocos meses fallece, me quedo sin jefe, me regreso al Valle del Cauca después de 2 años de estar en Bogotá. Pero usted trabajó al lado de Rodrigo Lloreda en el Ministerio de Defensa. Sí, señor, ahí estuve, como secretario general de la Superintendencia de Vigilancia y Seguridad Privada. Y vivió esos momentos de la enfermedad de Rodrigo. Los momentos de la enfermedad, durísimos, porque el doctor Lloreda era mi jefe, mi único jefe que he tenido en la política. Mi mentor, una persona que muy amigo de mi señora madre, una persona que respetamos, que admiramos, que todavía añoramos. Un presidente del que Colombia se perdió. Yo creo que Colombia se perdió la oportunidad de tener un gran presidente como Rodrigo Lloreda, un hombre que ocupó todas las dignidades, no le faltó no ser presidente, transparente, diáfano, inteligente, comprometido con este país, comprometido hombre con íntegro, ¿no? Íntegro. Ya políticos de la talla de Rodrigo Lloreda no se ven. A Lloreda es más, a Lloreda le ofrecieron el Ministerio de Comunicaciones cuando Ernesto Samper era presidente. Y Lloreda, ante los cuestionamientos que tenía
el gobierno del presidente Samper prefirió no aceptar esa dignidad. Hoy en día no, hoy en día hay una política sin principios. Hoy en día importan las dignidades a cualquier costo, a cualquier precio. Y esas cosas nos las enseñaba Rodrigo Lloreda, ¿no? Uno tiene que hacer política con principios. Y entonces... ¿Y no se ha dejado usted contaminar no. por esta nueva política, No, lamentablemente, ni lo con voy a esa hacer. corrupción aberrante? No lo voy a hacer. Yo le pido a los televidentes que en este momento, si quieren, ingresen a internet, ingresen a Google, pregunten por Heriberto Sanabria Estudillo. ¿Quién es Heriberto Sanabria? ¿Qué ha hecho Heriberto Sanabria? ¿De dónde viene Heriberto Sanabria? Y seguramente ahí no me van a ver ni ahora ni nunca en actos de corrupción, ni en Odebrecht, ni en Reficar, ni en los Nule. Jamás he sido sancionado, jamás he sido condenado. ¿Pero han intentado sobornarlo? Desde luego, es que yo hago parte de un espectro, como es la política, donde hay mucho barro, hay mucho lodo. La virtud de un político hoy en día es estar en medio de la política y salir limpio, no dejarse untar de ese lodo. Y yo le quiero Caminar en medio, decía alguien, del estiércol, sin untarse. Así es. Rechazando cuando le hacen ese tipo de propuestas. Desde luego, mire, Sammy, yo no soy un hombre rico ni millonario, ni yo tengo una entidad del Estado a mi servicio para financiar mis campañas políticas, ni tengo el respaldo de los paramilitares, ni de la guerrilla, ni de la mafia, ni de los narcotraficantes, y a uno lo buscan. Pero permítame, hagamos una pausa para que nos cuente en detalle cómo se ha resistido a untarse de ese mundo. Yo veo que hay una expresión que hoy día se repite mucho hasta por los trancones, como decimos en Cali, en el tránsito, que la gente dice esto es asqueroso, pero realmente lo asqueroso es precisamente esa política de que estamos hablando. ¿Cómo se ha resistido Heriberto Sanabria para llegar a que se ha permeado por esa criminalidad? Porque eso es una verdadera criminalidad, atentando con los presupuestos hasta para los niños, para los ancianos, para lo social, en fin. Cuéntenos eso después de unos mensajes comerciales. Ya regresamos con las cartas sobre la mesa. Estamos conversando con Heriberto Sanabria Astudillo, representante de la Cámara. Asume por segunda vez la presidencia de la Comisión Legal de Cuentas. Eso lo vamos a conversar más adelante, porque quiero que me conteste esa pregunta que dejamos planteada. El país tiene en todos los niveles. ¿Cómo resistirse a eso? Porque hay gente aparentemente pulcra, limpia, que termina contaminada y termina cediendo a las presiones. Mire el fiscal anticorrupción. Sí, se corrompió la sal. Se corrompió la sal. Por Dios, entonces, ¿cómo se resiste? No sabe, yo creo que el mayor problema del país en este momento, el mayor problema del país está en la familia, en los hogares. El mayor problema. Aquí no nos ganamos nada con tener grandes autopistas. No nos ganamos nada con tener los mejores aeropuertos, los puertos, los túneles, las vías, los parques. No nos ganamos con tener nada de eso. Eso es necesario para el desarrollo y la competitividad del país. Si tenemos una familia enferma, una familia descompuesta, se han perdido los principios, los valores, la formación. Es que a uno en la casa, los padres a uno lo dominaban con la mirada. Cuando uno se metía en la conversación de los adultos, le arrugaban la cara y le giraban los ojos. No era sino una mirada y lo congelaban. Y en la casa, y a uno en la escuela le decían, el lunes tráigame aquí el evangelio que hubo en la misa. Y a uno le lo educaron a uno con principios, con correa. A uno le decían, tiene que usar el pañuelo. A uno le decían, se tiene que peluquear. Ojo con esas uñas, ¿qué hubo en las medias? Y entonces había principios en la casa, había formación. ¿A usted le hizo daño a la correa? No, ¿cuál daño? Yo no necesité, además los profesores me daban regla porque yo era travieso. Y mi mamá le decía al profesor... Era la época en que se permitía eso. La regla. Vaya, dele regla, no, hombre, mi mamá le decía, dele regla a ese muchacho, dele correa, jálele las orejas. Y no había psicólogo, no había tutela, ni me embrutecí, ni me atrofié, no, nada de eso, al contrario, estoy en el Congreso de Colombia. No estoy en un reformatorio, ni en nada de eso, no necesité psicólogo. Psicólogo era la mamá y el papá.
Y entonces a uno le decían, cuidadito que lo ajeno hay que respetarlo. Cuidadito se trae los lapiceros, el lápiz o el borrador del compañero. Robar es un delito, matar es un pecado. Y entonces aquí no, aquí los grandes delincuentes de este país se han formado en las mejores universidades del mundo. ¿O es que usted cree que los señores Nule donde se capacitaron? En las mejores universidades de Europa. ¿O usted cree que donde los señores de Reficar se educaron en las mejores universidades? Y entonces aquí el problema no es... Lo de Odebrecht. Lo de Odebrecht. Es que aquí el problema no es de si se es político, o si se es ministro, o si se es empresario. No, el problema es que hay un problema de formación, de valores. Mire, es que en las universidades, don Sami, en las universidades forman profesionales, pero en la casa forman personas. Y a mí me formaron con unos principios. Yo prefiero perder una elección a perder la dignidad y a perder mis principios. Si a mí me tienen que derrotar porque no me alío con el narcotráfico, porque no cojo una entidad del Estado a deslecharla con los paramilitares o con la guerrilla, si de esas alianzas depende que yo tenga que salir elegido senador, pues que me derroten. Yo prefiero estar tranquilo a tener esas dificultades en la vida personal. ¿Cómo demuestra que eso que está diciendo Heriberto no es un discurso, sino que es una realidad? ¿Usted cómo demuestra que ha sido consistente y coherente con esos principios que le enseñó? Por tus hechos os conoceréis, por tus actos. En cada campaña política a uno le envían emisarios. Y cuando a uno lo ven con cierto perfil y lo ven con algún comportamiento, con la seriedad, los resultados, y uno dice, no, yo a eso no, porque esto es pasajero, uno hoy es y mañana uno no es. Yo he construido una carrera política a pulso, de menos a más, y yo no voy a arriesgar mi tranquilidad, no lo hice hace 10, 15, 20 años, para venirlo a hacer ahora no tiene sentido. ¿A cambio de qué? No sabe, a cambio de una dignidad, no, yo he sido concejal, alcalde, diputado, congresista, o sea, ¿a cambio de qué? Mi familia, ¿a cambio de qué? La sociedad, mis amigos. Mire, yo vivo muy agradecido con el sector empresarial del Valle del Cauca. Cada que hay una elección, aquí los empresarios del Valle del Cauca los llaman a un hombre. ¿Cuánto le cuesta cada campaña? Una campaña vale alrededor de 1.200 millones de pesos, 1.500 a Heriberto Zanabria. A otros les cuesta 7.000. ¿Y de dónde saca usted 1.200, 1.500? Por lo general, nosotros recaudamos, el sector empresarial del departamento es muy generoso conmigo, yo he recaudado alrededor de 600. ¿Le dan para que les retribuya después? Para nada, porque yo hago parte de una comisión, que es la Comisión Primera Constitucional Permanente de la Cámara, donde ahí no se toman decisiones que favorezcan a ningún sector agrícola o empresarial. No, esas son las comisiones sociales del Congreso, la comisión mía no. Además hago parte de otra comisión, que es la Comisión Legal de Cuentas, de la que me acaban de nombrar presidente, donde al contrario lo que hago es control, vigilar que los recursos del Estado se inviertan bien y los créditos. Este es el segundo año ya, ¿no? Sí, señor. ¿Y encontró irregularidades en el primer año? Total. ¿Y las denunció? Las denunciamos y ya le anuncié a la Cámara de Representantes que que es mi segunda oportunidad como presidente de la Comisión Legal de Cuentas, voy a requerir a los organismos de control, a la Fiscalía y a la Procuraduría y a la Contraloría. Porque es que no es justo que aquí sigamos denunciando y no pasa nada. Usted obtuvo una votación unánime y logró que pues tuviera este apoyo para el segundo año por esta dignidad de presidente de la Comisión Legal de Cuentas. Pero la gente no conoce mucho qué hace la Comisión Legal de Cuentas. ¿A quiénes controla? ¿A las CIAs? Sí, la Comisión Legal de Cuentas, como su nombre lo indica, es la que se encarga de auditar, de evaluar la gestión financiera, presupuestal y administrativa de todas las entidades del gobierno, tanto del orden nacional como del orden descentralizado. Entonces nosotros lo que hacemos es pedirle a la Contraloría General de la Nación que nos haga las auditorías, nos entrega la Contraloría General de la Nación las auditorías a la comisión y la comisión decide si esos informes de auditaje están bien o están mal y toma la decisión. Pero simplemente ustedes les llega el informe de la Contraloría. De la Contraloría, sí, porque la Contraloría es el soporte técnico nuestro. Pero la Contraloría últimamente sí se nota que está denunciando. Sí, y desde la Fiscalía también. Y la Fiscalía también, pero entonces, ¿por qué la corrupción a esos niveles a que hemos llegado en Colombia?
Insisto, aquí tenemos una pérdida de valores enorme. Mire, la mayor responsabilidad. Es un honor ser servidor público, era un honor, hoy es una deshonra, porque ese es un club privilegiado de colombianos. Servidor público se debe a la comunidad, se debe al público. Aquí es al contrario, aquí creen que la comunidad se debe al servidor público. No, aquí los jefes nuestros es la comunidad, somos servidores públicos de la gente. Y cogen lo público, que es el presupuesto. A mí el Mauricio Basurto, que era mi profesor de Derecho Romano, decía, lo ajeno hay que cuidarlo y administrarlo con mayor responsabilidad que lo propio, lo ajeno. El servidor público maneja administrar lo ajeno, lo de la gente. Entonces nosotros le estamos diciendo a la Procuraduría que actúe ya. Aquí, ¿qué pasa, don Xavi? Aquí un funcionario que no ejecuta los presupuestos o que los ejecuta mal, en vez de castigarlo, lo promueven a otro cargo superior. No hay derecho. Nosotros estamos promoviendo a través de un proyecto de ley que vamos a presentar que servidor público que no cumpla con las metas presupuestales debida y correctamente de acuerdo a las políticas públicas no pueda ser promovido ni vinculado a otro cargo público. Ahí tiene que haber una sanción. He estado revisando el informe que tiene Congreso Visible, de la actividad de cada uno de los congresistas. Y usted se ha mantenido muy activo con iniciativas. Usted no llegó a calentar puesto allá al Congreso de la República, pero desde 2006, es decir, imposible relacionarlos todos. Pero tiene una alta actividad congresional usted. Pues que para eso me eligieron. A mí no me eligieron para ir a tomar tinto allá y calentar puesto y tomar agua, o ir y registrarme el ingreso, no. A mí me eligieron para legislar. Por ello, nos dolió muchísimo que el presidente de la República hubiera objetado la ley que nosotros sacamos, que le rebajaba el aporte en salud a los pensionados del 12% al 4%. Le he pedido a mi partido, al Partido Conservador, y estoy pidiendo al Congreso que rechacemos las observaciones que el presidente le hizo a esa ley y que enviemos esa ley a la Corte Constitucional para que sea la Corte quien le dé la razón o al presidente o al Congreso. Leyes tan importantes como la que le garantizaba a las madres comunitarias un salario, bueno, que también fue rechazado por el presidente. Lo vamos a desarrollar más ampliamente después de unos mensajes, por favor. Ya regresamos con las cartas sobre la mesa. Continuamos con las cartas sobre la mesa. Heriberto Sanabria Astudillo, representante de la Cámara. Bueno, vamos a hablar de ese tema de los pensionados. ¿Realmente ustedes piensan que la Corte Constitucional le va a dar la razón al Congreso que aprobó ese beneficio, que es una aspiración lícita para los pensionados, porque han gastado toda su vida al servicio del Estado y luego los castigan con un mayor porcentaje de pago a la salud, porque los demás colombianos pagan el 4% y un 12% para los pensionados, pero el gobierno dice, eso me costaría 3,5 billones de pesos y financieramente no podemos lograrlo. Ahí el gobierno acude a un argumento, Heriberto, y es que la baja del petróleo nos dejó desfinanciados. ¿Es por realmente la crisis fiscal, es por la baja del petróleo o por los costos del proceso de paz y del posconflicto? Eso es lo que estamos sufriendo hasta los pensionados. Don Sabio, se acaba de colocar el dedo en la llaga, como se dice coloquialmente. Primero hay un principio de equidad, de igualdad. Se supone que los pensionados es una masa poblacional que le ha aportado al país toda su vida, al país productivo, a sostener la sociedad con su conocimiento, con sus oficios, a sostener el régimen tributario del país. Y no es posible que ellos paguen el 12% y otros paguen el 4%. Y no es una masa poblacional inmensa, grande, no, que valga los 3.5 billones de pesos. ¿Usted no cree que es lo mínimo que puede hacer el Estado en reconocimiento
a estas personas lo mínimo. Nos vamos a gastar 98 billones de pesos en el proceso de paz, en la implementación de la paz. 98 billones, ha dicho la Contraloría. Y que no se sabe de dónde van a salir. No, el Estado tiene que hacer otros ajustes. Pero el ajuste no puede ser con los pensionados. No. El ajuste no puede ser. Entonces, nosotros sí creemos que la Corte nos va a dar la razón al Congreso. Primero porque históricamente la Corte Constitucional de Colombia ha sido defensora, protectora de los derechos inalienables de las personas, de los derechos fundamentales de la persona. La Corte ha sido una Corte que ha defendido la equidad, la igualdad. Y tercero, porque este es un proyecto de ley que tuvo el aval del presidente. El presidente en campaña dijo que si él era presidente iba a proponer esa ley. Entonces que vengan a decir que es que no tiene el aval, que hay una crisis fiscal. No, además esto está proyectado. Yo no le encuentro razones. La palabra empeñada hay que respetarla. Claro. Y lo dijo abiertamente. Claro, ahí están los videos. En campaña. Ahora, lo que se pregunta uno, ¿la Corte podrá llegar a una solución transaccional diciendo 4% para pensionados con un ingreso hasta de tanto, de cuántos salarios mínimos, y de ahí en adelante sí gradualidad para ir aumentando? Sí, puede ser, puede que la Corte module el proyecto a través de una sentencia. Ya han habido sentencias moduladas, esperamos que en este caso pues no lo haga, porque es que, insisto... porque el argumento del gobierno es que esas grandes pensiones, como la de los congresistas, por ejemplo, esas grandes pensiones, pues a esos no se justifica el No, pero en este proyecto de ley no están incluidos ellos. En este proyecto de ley, ese tipo de pensiones no están cobijadas no, esta ley está direccionada a los pensionados de a pie, a los pensionados humildes de este país. ¿Hace la discriminación? Sí, claro. Este proyecto de ley esta ley no está cobijando a las altas pensiones. ¿Cómo es esa discriminación? Porque es que ya hay una ley, hubo un referéndum del presidente Uribe, cuando Uribe fue presidente, y en ese referéndum del presidente Uribe se tomaron dos decisiones, las dos únicas preguntas que el pueblo colombiano aprobó. Primero, se acabaron las pensiones vitalicias en Colombia, las pensiones vitalicias. En este país, el único que tiene una pensión vitalicia es el presidente de la República. Así ocupe la presidencia de la República 1 hora, 1 minuto, 1 segundo. Solo el hecho de haberse posesionado como presidente le da ese derecho a ser pensionado de por vida. Anteriormente no. Entonces, la única persona que se pensiona vitaliciamente es el presidente de la República. Y segundo, en Colombia, después de ese referéndum, no pueden haber pensiones superiores a 25 salarios mínimos, ¿ya? Y de acuerdo a ese tope pensional se les fija el aporte pensional. Lo que pasa es que aquí nos cogieron y nos metieron al gran grueso de todos los pensionados de Colombia. Pero un momentico, pero esta ley tiene un tope. Sí, tiene un tope. Si mal no recuerdo, son 3, 4 salarios mínimos, máximos de pensión. Pensiones mayores a esas no tendrán ese beneficio. Mantendrán el 12%. Sí, señor. Pero ¿por qué no se ha difundido tanto eso? Bueno, ¿Por qué se generaliza? Sí, pero yo les puedo compartir la norma y quién tiene esa excepción. Le agradecería que me hiciera Claro llegar que sí. esa excepción, porque el argumento del gobierno, o uno de los argumentos del gobierno, el principal es el del petróleo, de la crisis del petróleo, pero un argumento es ese, el de las altas pensiones. Pero pasemos a un tema, quiero que escuchemos y veamos, bueno, en este caso es un audio de Gabriel Velasco, gerente de la ANDI, que reacciona apoyando a Azocaña por lo que ocurrió en Caloto, por este ataque de la población indígena en fincas de caña. Escuchemos a Gabriel Velasco. ANDI Valle del Cauca quiere manifestar toda su solidaridad y rechazo total a las vías de hecho por los actos violentos generados en el municipio de Caloto, Cauca, por un grupo de indígenas pertenecientes al cabildo de Guasanó. Realmente,
para la ANDI resulta inexplicable este tipo de acciones violentas, y más aún cuando son reiteradas, y las mismas afectan la infraestructura de la empresa que está generando empleo y desarrollo, progreso para la región. Nuestro gremio también llama la atención sobre la intimidación y amenaza de las que son víctimas los trabajadores de estas organizaciones que están buscando generar desarrollo y transformación de estos municipios. Realmente es una situación compleja, muy delicada, muy grave y muy preocupante, que levanta todas las alarmas y que genera todo nuestro rechazo. ¿Qué opina usted de esto que sucedió en Caloto, Cauca? Nuestra solidaridad a un gremio y a un sector tan importante del país como son los cañicultores, la industria azucarera, nuestro rechazo total a cualquier vía de hecho. Aquí nosotros no podemos estar pregonando la reconciliación y la paz y permitiendo pasivamente que un sector de la población respetable, igual como en las comunidades indígenas, actúen por vías de hecho. Yo creo que estamos en época de diálogo, de concertación, y más aún con un sector que lo único que le ha generado al país y a la región es desarrollo, progreso. Aquí necesitamos que haya seguridad jurídica, pero que también haya seguridad física para la gente que tiene sus empresas, sus industrias. Este ha sido un problema histórico, especialmente en el Cauca, por problemas de reclamación de propiedades, de tierras, pero no es con las vías de hecho, es con el diálogo. Sí. Esa es la demostración de que la paz no se consigue por la firma la paz no se decreta. De un acuerdo, de un decreto, ni una ley. La paz se construye y se construye a través del diálogo, de la concertación. La paz no es la firma de un documento, no. La paz es generar las condiciones mínimas de condiciones de calidad de vida y de convivencia pacífica. Porque es que si aquí no se mejoran las condiciones de calidad de vida y de convivencia y de diálogo y de concertación y de tolerancia, es que tenemos que ser tolerantes, es que mi derecho termina donde comienza el derecho del otro. Si no, de lo contrario, dentro de 5, 7 o 10 años van a aparecer otros grupos subversivos. Si aquí siguen con los niveles de pobreza, de miseria, de exclusión, la falta de oportunidades laborales, pues van a aparecer otros grupos subversivos y guerrilleros. Y aquí tiene que haber tolerancia y tenemos que entender de que mi derecho termina donde comienza el derecho del otro. Yo lamento lo que sucedió en Guasanó, no es incendiando los cañaduzales, no es acabando con la maquinaria y mucho menos atropellando o lesionando o atentando contra la vida de los vigilantes. Yo le hago un llamado a la fuerza pública, le hago un llamado al Estado colombiano de que proteja también los derechos de los inversionistas y que concerte con las comunidades indígenas sus justas reclamaciones que han venido haciendo históricamente. Bueno, hacemos una pausa y seguimos conversando con el representante de la Cámara, Heriberto Sanabria. Ya volvemos. Continuamos con las cartas sobre la mesa. Estamos llegando al segmento final de nuestro programa. Y Heriberto, vamos a hablar de críticas buenas para usted y malas. Usted decía, escúlquenme, miren allí en mi vida a ver qué cosas malas he hecho. Y yo lo que encontré fue una buena. Empecemos con la buena. ¿Quiere que empiece con la buena o con la mala? Por donde quiera. La buena es que han llegado hasta comentarios a decir que usted podría ser perfectamente dentro del Partido Conservador fórmula de David Barguil para la presidencia de la República, ahora que están hablando de candidatos dentro del propio partido, con esta crisis terrible del partido de la U, que están tratando de unir esos pedazos, pues que eso de la unidad nacional se fracturó y que el Partido Conservador busca candidatos, y lo llegaron a mencionar a ustedes en quién y qué, como fórmula de Barguil para la presidencia por el Partido Conservador. Eso llegó a ser en serio, porque sé que ahora está haciendo candidatura o va a buscar la candidatura para el Senado, la campaña para el Senado de la República. Bueno, las crisis de los partidos son una oportunidad para que surjan nuevos liderazgos.
las crisis en la política son oportunidades que tiene la comunidad, el elector, de buscar nuevos líderes. Y yo registro con satisfacción en lo personal que en algún momento se hubiera hecho esa especulación. A mí nadie me lo ha propuesto, nadie me lo ha dicho. Lo leí en ese portal. Nosotros sí a David Barguil le hemos insistido, le hemos sugerido que él asuma una candidatura del Partido Conservador. David Barguil... su excompañero de luchas, el exgobernador del Valle, nuestro Weimar. amigo Weimar Delgado, anda de precandidato. ¿Usted nunca ha pensado en eso? Bueno, lo primero que tiene que hacer el exgobernador Weimar Delgado es ganarse el afecto del partido, el afecto, ir, ganarse la convención, que lo proclame. Y reconocimiento nacional. Y reconocimiento, que por lo menos, así volteen la encuesta, pues aparezca de primero, porque es que no está registrando en las encuestas. No está registrado. Y uno en esto no se puede mentir. ¿Usted se separó de Weimar hace cuántos años ya? 10 años. Nosotros hicimos una alianza en el año 2006, él al Senado, yo a la Cámara en el 2007. Él tomó la decisión de que yo no podía volver al Congreso, que tenía que ser su hermano. Después tomó la decisión que ya no era su hermano, sino su sobrino. Y entonces yo soy amigo de la familia y uno... Y eso le dio coraje. Y entonces uno decía, pues que uno no puede ser una organización política trabajando para Y un creó plan el familiar. movimiento político Coraje. Y entonces Vallecaucano. creamos Y ahora Coraje. es solo Coraje, ¿no? Coraje a nivel nacional. Yo respeto sus decisiones políticas, pero creo que en una organización política la gente no puede ser solamente buena para pegar afiches y pegar pendones, sino que también es buena para llegar a otros cargos. Bueno, eso es una cosa positiva. Pero el otro es que hay una anécdota en el Senado, en el Congreso, en la Cámara de Representantes, que llegó Semana a calificar de la vergonzosa excusa del representante Sanabria. ¿Se acuerda de eso? Sí, claro. Eso fue en el 2015. Sí. El representante Heriberto Sanabria soltó una perla que asombró a todos sus colegas. Se debatía en la Comisión Primera el proyecto de Código de Procedimiento Penal, una reforma muy extensa y compleja que busca solucionar la crisis que viven los ciudadanos que acuden a la justicia. Sanabria pidió aplazar el debate, pues el proyecto tenía 136 páginas y él en su oficina no tiene tanto papel disponible para imprimir, no le llegó la Gaceta y si trae un portátil la señal Wi-Fi del Congreso no es buena y sorprende que un hombre que se gana 26 millones de pesos mensuales no tenga para mandar imprimir en una papelería o comprar un plan de datos que no supera los 30.000 pesos mensuales. Eso decía Semana. Eso generó una reacción mía. Infortunadamente Semana no ratificó la nota, ¿no? El tema es de la siguiente manera. Al Congreso se le señala de aprobar leyes a pupitrazo limpio. Era una reforma al Código Penal y pretendían que lo aprobáramos a pupitrazo ¿Pero limpio. usted dijo eso? No. Yo lo que dije es que no podíamos violentar el reglamento interno del Congreso, que es la ley quinta. Yo como abogado no puedo ir a violentar la ley quinta. El reglamento interno del Congreso es la ley quinta y la ley quinta dice que para que se pueda aprobar un proyecto de ley, ese proyecto de ley tiene que estar publicado en la Gaceta Oficial del Congreso, en la Gaceta. No dice No era que no tuviera para el papel. No. Y el problema no era de fotocopias, el problema es de formalismo, porque después se podía caer la reforma, porque si no estaba la publicación ni en la página de internet de la Cámara, ni estaba en la Gaceta Oficial del Congreso, mal haría un abogado, un docente de Derecho Constitucional, ya con algunos años en el Congreso, permitir que se fuera a aprobar una reforma constitucional sin el lleno de los requisitos y formalidades exigidos por el reglamento de la Constitución. Y aunque no fuera abogado, es un representante, cualquiera, un congresista, cualquiera tiene que, obviamente, interiorizar, leer, cuestionar para poder aprobar. Mire, a propósito, don Sami, cuando se aprobó el código, el nuevo Código de Convivencia Ciudadana, que es el Código Policía, que el 1 de agosto entra en pleno vigor,
Se criticó al Congreso porque Ya vienen las multas, Las ya multas, pasó claro. lo pedagógico, ahora vienen las multas. y se criticó al Congreso porque se aprobaron muchos capítulos de ese código de policía o de convivencia sin el debate y la discusión suficiente. Por eso hubo que tomarse todo este tiempo para la pedagogía, para la disuasión. Entonces, imagínense que hubiéramos aprobado esa reforma al Código Penal a pupitrazo limpio sin la publicación, sin los llenos de requisitos. Entonces, el titular de semana hubiera sido otro. Congresistas aprueban a espaldas del país sin la publicación en la Gaceta Oficial del Congreso reformas al Código Penal. Porque es que aquí la mejor profesión que hay es el deporte nacional, que ustedes muchas veces lo escucharon, es darle madera al Congreso y a los políticos. Eso sí que genera opinión y sí que se venden revistas cuando titulan de esa manera. ¿Y usted cómo trabaja para contrarrestar esa mala imagen, esa pésima imagen del Congreso? Con este informe de gestión, la gente dice que los políticos no hacemos nada. No, hay políticos que no sirven para nada, que no hacen nada, que no proponen nada, que no sugieren nada. Yo le digo a la ¿Cómo gente, resumimos en pocas palabras? yo le estoy diciendo, mire, ingresen a mi página, yo soy el único congresista que le entrego al país un informe de la gestión que he hecho como congresista, para que me evalúen, para que no me metan en ese costal de los que no hacen nada. No, aquí hay gente, en el Congreso hay políticos buenos, gente que estudia, que trabaja, de que tantas propone. iniciativas que usted presentó, ¿cuántas le pasaron? Varias iniciativas en materia... Algunas, las más importantes. Por ejemplo, mire, yo me siento satisfecho de haber sido el autor de la iniciativa legislativa más importante en toda la historia del Valle del Cauca. Haber convertido a Buenaventura en distrito especial portuario, industrial, biodiverso y ecoturístico. ¿Cuánto lleva de vigencia en la ley? 7 años. Y en esos 7 años, ¿qué se ha podido contrarrestar de esa gran crisis de Buenaventura? Mire, si porque esa todavía ley, la tenemos. Claro, si esa ley, la ley 1617, que es la que reglamentó el distrito, si hubiera aplicado a cabalidad, no hubiéramos evitado el paro. Porque esa ley contempla los fondos económicos autónomos, que hoy lo vamos a aprobar en otra ley, doble legislación, cuando ya está en la ley 1617. Esa ley contempla los planes locales de desarrollo. Esa ley contempla los nuevos planes de ordenamiento territorial. Esa ley contempla los nuevos planes de desarrollo en Buenaventura, en lo ecoturístico, en lo portuario, en lo industrial, en lo biodiverso. Esa ley contempla el nuevo régimen económico y de hacienda pública de Buenaventura, pero no ha habido voluntad política. ¿No ha habido voluntad política de quién? Del Consejo Distrital de Buenaventura. ¿Voluntad política de quién? Del alcalde distrital de Buenaventura, de la gobernación del Valle y del gobierno nacional, porque a ellos les encanta seguir administrando Buenaventura desde Bogotá. Hemos Es decir, la culpa de los problemas y que ocasionó el paro ha sido las instituciones locales en Buenaventura Indudablemente. y en el Valle del Cauca. Indudablemente. La herramienta legal y jurídica, el piso jurídico está en la ley 1617, que es de mi autoría, que es la ley de distritos. Aquí a la gente hay que decirle la verdad. Bienvenido al Fondo Autónomo Económico que vamos a aprobar en el Congreso, bienvenido. Pero aquí hace 7 años hemos tenido la herramienta de mitigar muchos de los problemas de Buenaventura. Pero aquí no nos podemos demorar 10 años como Barranquilla en implementar el distrito de Barranquilla. Aquí no hay nada que inventar. Aquí tenemos modelos a seguir. O es que se nos olvidó la Barranquilla de hace 20 años que hoy está superando a Cali. Hay que mirar la Barranquilla que hoy está superando a Cali. Y entonces ¿Y usted aquí... tuvo iniciativas también de convertir a Cali en qué? En distrito especial cultural, deportivo y de servicios. Pero no prosperó. No, ahí está, vamos a insistir en esa iniciativa. Esa iniciativa tuve el acompañamiento de todos los congresistas del Valle del Cauca. Yo tengo que hacer honor a la realidad. ¿Qué implicaría eso para superar problemas de Cali? Hombre, es que Cali es una ciudad de 2,5 millones de habitantes y Cali no se puede administrar con la misma ley que es la ley 1551 que rige a un municipio como Alcalá o Ulloa en el norte del Valle que tienen 10.000 habitantes. No, nosotros necesitamos una ley especial. Y para que tengamos una ley especial, primero tenemos que ser distrito especial. Para que el distrito de Agua Blanca tenga su propio plan de desarrollo, el norte de la ciudad tenga su propio plan de desarrollo, el centro de Cali tenga su propio plan de desarrollo, el sur de la ciudad, la ladera de Cali tenga su propio plan de desarrollo, porque los problemas del centro de Cali no son los mismos de los del sur o los del norte.
que haya mayores y mejores canales de participación ciudadana. Es que ser distrito lo que le exige al alcalde de Cali, que se convertirá en alcalde mayor, es que internacionalice la ciudad, que se dedique a convertir a esta ciudad en una ciudad internacional y que el alcalde de Cali no esté pendiente del bombillo o de tapar el hueco. No, 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 no. Aquí necesitamos gerentes que internacionalicen a Cali, que la potencialicen, y no un alcalde metido en el CAN pendiente a quién nombran de portero de una escuela o qué hueco van a tapar. Para eso existirían los alcaldes locales y distribuyen el presupuesto del Cali, lo distribuyen en localidades. Muchísimas gracias, Heriberto, muy amable por atender Muchas la gracias. invitación de Cartas sobre la Mesa. Muchas gracias, don Sami. Le pido a los televidentes que revisen el informe de gestión de Heriberto Sanabria en www.heribertosanabria.com. Si usted encuentra que en este informe de gestión hay algo que no corresponde a la realidad, no vote por mí. Pero si usted encuentra que aquí hay realidades, hechos, le pido el favor de que me dé la oportunidad de ser senador de la República. A ustedes, amables televidentes, gracias por la sintonía y si Dios quiere, los esperamos el próximo miércoles, 7:30 de la noche, Canal 14, repetición jueves, 8:30 de la mañana. Felicidades a todos. Touring y Automóvil Club de Colombia. Experiencia y confianza. PBX 524-2487. 660-2920.